Bienvenido o bienvenida. En esta nueva entrega de nuestra pequeña introducción a los juegos en C#, vamos a ver una de las peticiones que ha surgido en los comentarios, que es el cómo hacer un fondo que se mueva, un fondo con scroll. En este caso va a ser un supuesto cielo estrellado que se va a mover de arriba hacia abajo. Lo haremos de dos formas distintas. Una primera que será simplemente moviendo una imagen hacia abajo y esa imagen contendrá varias estrellas. Y también lo haremos dibujando un array o podría ser una lista de estrellas que se muevan de forma individual. En ambos casos comenzaré por crear una clase nueva. La primera la puedo llamar, por ejemplo, fondo imagen. Y vamos a ver la idea básica, pero haremos después un par de retoques para que funcione correctamente. Primero, como siempre, elimino los using que no necesito, tabulo un poco más hacia atrás. Y este fondo basado en una imagen lo que va a hacer es que va a heredar de la clase sprite, porque va a limitarse poco más que a cargar una imagen, dibujarla, moverla. Con lo cual tendré que tener un constructor. Y lo que voy a hacer es que ese constructor cargue una cierta imagen. Al heredar de la clase sprite tenemos preparado ese constructor que carga la imagen, tenemos un dibujar, nos falta en este caso un mover. Pues nos preparamos un public override void mover, que lo que va a hacer simplemente en esta primera aproximación es aumentar la coordenada Y, la coordenada vertical, sumándole por ejemplo 2. Y con poco más que incluir eso en nuestra partida tenemos un primer acercamiento que veremos que no va a ir bien del todo, pero por peculiaridades de nuestra clase hardware. Voy a la partida y además de todo esto tendré también un fondo basado en imagen que puedo llamar por ejemplo fondo 1, por eso es que luego tendremos un fondo 2 y mostraremos los dos a la vez. Tendré que preparar un constructor. Por ejemplo, podría ir aquí, después de todos los que usan constructor, mi fondo 1 va a ser un nuevo objeto de tipo fondo imagen. Lo mostraré en el dibujar. Y deberá ser lo primero de todo para que no tape el resto de cosas. Y lo moveré igual que muevo el resto de elementos que se mueven por sí solos. Por ejemplo, el primero, pero en este caso ya da igual. Si lanzo esto veremos que el fondo se mueve, pero no quedará bien todavía. Verás que he añadido como mejora a la entrega anterior una pequeña pantalla de créditos, igual que también he añadido una explosión al jugador, que lo propuse pero no lo habíamos hecho como parte del vídeo. Pero en cualquier caso, ahí está mi fondo de estrellas que se mueve hacia abajo, pero verás que a partir de cierto punto al que ya hemos llegado, ya desaparece de la pantalla. Pero el efecto está. El detalle que nos queda para que eso sea un poco mejor es simplemente que la imagen sea más alta, que en vez de ser una imagen del tamaño de la pantalla, es una imagen el doble de alta. Es decir, vuelvo a mi clase fondo imagen y digo quiero que tu i empiece siendo menos 600 y me he preparado una segunda imagen que he llamado fondo largo, que en vez de tener de alto los 600 de la pantalla tiene de alto 1200, con lo cual empiezo dibujando de forma que se vea solo la mitad inferior. Y ahora lo que haré es que cuando llegue ya al borde de la pantalla la moveré otra vez hacia arriba. Insisto, esa imagen es simplemente la imagen original duplicada, una encima de la otra. Pues digo que si eso ocurre, si resulta que mi i ya ha llegado a ser 0, antes de que se empiecen a ver líneas en blanco, lo que voy a hacer es volver a colocarla al principio. Y con eso ya bastaría. La única pega es que la librería TauSD le permite clipping, pero nuestra clase hardware está limitando las imágenes al tamaño de la pantalla. Con lo cual, por mucho que esta imagen que yo he preparado es de alto 1200, va a dibujar una imagen de alto 600 y no se verá bien. Lo corregiremos ahora y así de paso tendrás la clase sprite y la clase imagen mejoradas. Pero es un detalle que tenemos que hacer por una peculiaridad de nuestra clase hardware ahora mismo. Lo lanzamos, lo probamos y verás que no va bien del todo. Y verás que las estrellas van apareciendo desde arriba, se verán durante más tiempo que antes, pero siempre la zona inferior se ve vacía. Y eso, insisto, es porque me está cortando la imagen a 600 píxeles de alto. Pues vamos a solucionar eso, serán varios cambios en cascada, pero insisto, es simplemente por una peculiaridad de cómo hice yo en su día la clase hardware. En mi clase sprite, busco el dibujar, y tengo aquí un dibújame en las coordenadas X e Y. Pues vamos a crear una nueva variante que sea dibújame en las coordenadas X e Y
con un cierto ancho y con un cierto alto. Y ahora mismo me regañará, me dirá que no existe eso. De modo que tengo que ir a la clase imagen para hacer que exista ese dibujar con un ancho y con un alto. Vamos ahora a la clase imagen. Y aquí tengo un dibujar int x int y al que le voy a añadir quiero dibujar con un cierto ancho y con un cierto alto. Y nuevamente le pasaré la pelota ahora a la clase hardware, en la que tampoco está creado eso todavía. En la clase hardware tendré un dibujar oculta que reciba un tal puntero interno. Vamos a ella. Tenemos dos variantes de dibujar. Vamos, por ejemplo, a la segunda, que es la que tiene ese puntero de la imagen. Y vamos a hacer aquí que en vez de tomar, como está tomando ahora mismo, el ancho y el alto de la pantalla como limitantes, lo que haga sea recibir un ancho y un alto, que en principio en la clase sprite, cuando llamemos, los que estará tomando serán el ancho y el alto de ese sprite que queremos dibujar. Pues con esos cambios en cascada ya debería estar, solo nos falta realmente que nuestro fondo de imagen indique cuáles son su ancho y su alto para que se comporte correctamente. Porque si no tomará, en la clase sprite teníamos por defecto, vamos a comprobarlo, en el constructor o en cargar secuencia, creo recordar, aquí está, tenemos por defecto un ancho 32 y un alto 32. De hecho, eso me recuerda que teníamos también un cargar secuencia así. Aquí esto está cambiando ancho y alto, de modo que se puede comportar mal en nuestro juego las colisiones, porque nuestro jugador, en su constructor, primero cambia el ancho y el alto, y luego carga una secuencia. Para que no se comporte mal, basta con decir el ancho y el alto después de esa secuencia, y así las colisiones serán más razonables. Podemos hacer lo mismo también el enemigo. Tengo aquí su ancho y su alto, y me los llevo, y los dejo después de cargar secuencia para asegurarme que sean los correctos. Pues volvemos a lo que iba. El fondo de imagen tiene que tener su ancho, que va a ser 960, el ancho de la pantalla de juego. Y su alto, que habíamos dicho que en vez de ser 600 iba a ser 1200. Y es de esperar que ahora ya sí que dibuje una imagen de ancho 960 y de alto 1200. Esa imagen irá bajando y cuando fuera a empezar a desaparecer por la parte superior, la volvemos a mover más arriba. Vamos a comprobar el efecto. Nos dice que tenemos algún error. En hardware tenemos otra llamada que tiene la X y la Y, pero no el ancho y el alto, con lo cual vamos a forzarlo. Parece que ya no hay errores, así que relanzamos. Y ahora ya sí, el fondo de estrellas va bajando, se ve desde el principio, y cuando llegue al punto en el que estaría por desaparecer, volverá a dibujarse desde arriba, pero es un efecto que nosotros no notaremos. Porque la imagen está formada repitiendo dos veces la misma, para que ese efecto sea lo menos notorio posible. Y otra forma sería la que ya hemos adelantado, el crear estrellas que sean móviles pero individuales. Pues me puedo crear una clase nueva. En esta ocasión puede ser fondo estrellas, por ejemplo. Al igual que antes borro los using, borro el namespace, tabulo para atrás. Y ahora aquí tendré un constructor. Tendré un dibujar. Y tendré un mover. De modo que en la clase partida se usará igual que la anterior. Vamos a hacerlo. Vamos a clase partida. Y tendré, si empezamos desde arriba, un fondo de estrellas que llamaré fondo 2. Lo prepararé en el constructor. Digo, mi fondo 2 va a ser un fondo de estrellas. Lo dibujamos igual que todos los demás, por encima del fondo 1. Y lo animamos igual que todos los demás. Y aquí ya el dónde, el que sea más arriba o más abajo, no es importante. ¿Qué haría ese fondo basado en estrellas? Pues tendría internamente o una lista o mejor por velocidad, ya que va a ser un tamaño fijo, quizás mejor un array de sprites. Pues voy a tener un sprite corchete, van a ser mis estrellas. Y podemos prepararnos incluso una constante, que llamemos por ejemplo número de estrellas o algo así, y que puede ser por ejemplo 20. De modo que mi constructor lo que hará es preparar 20 sprites individuales de ese estilo y colocarlos en posiciones al azar. Pues para eso me creo un objeto de tipo random, un generador de números al azar.
Por lo general me gusta más llamarlo generador, pero para abreviar en este caso vamos a poner simplemente R, que lo verás en muchos sitios. Digo que me proponga el using que me falta, que es using system, y me preparo ese array, que va a ser un nuevo array de sprites formado por esa cantidad, ese número de estrellas que he decidido. E inicializo todas ellas, por ejemplo, con un bucle for, desde 1 hasta el número de estrellas. De mis estrellas, la que está en la posición I va a ser un nuevo sprite a partir de una imagen muy sencilla que he preparado, que es uno de esos puntitos gordos típicos de los años 80, que está en mi carpeta datos. Se llama estrella.png, como siempre tendrás todos compartidos. Y lo voy a mover a coordenadas al azar. Quiero decir, de mis estrellas, la que está en la posición I, quiero que te muevas a ciertas coordenadas, que van a ser, pues, como X, pues de mi número al azar me sacas un número que vaya del 0 al 960. Y para la Y en vertical me sacas otro número al azar, que vaya de 0 a 600. Con eso ya tenemos preparado nuestro array de estrellas. Nuestro dibujar básicamente va a ser un for como este que va a dibujar todas ellas. Y nuestro mover incrementará la coordenada vertical, la Y, y si pasa de 600 la convertirá en 0. Podemos guardarlo en variables auxiliares, decir, pues quiero que me devuelvas de mi estrella, la que está en la posición Y, su coordenada X, que cambia ambas a la... Repetimos. Tenemos su mover A, que cambia las dos a la vez, con lo cual obtengo la X, obtengo la Y, incremento esa Y. En este caso, por ejemplo, en vez de aumentar de 2 en 2, podemos aumentar, por ejemplo, de 3 en 3, para que haya dos planos de estrellas y uno se mueva ligeramente más rápido que otro, imitando el efecto que se suele llamar un parallax. Fondos a distintas velocidades. Pero la idea en cualquier caso será la misma que antes. Si ya desaparece por abajo, lo vuelvo a colocar arriba, con lo cual digo, si esa Y ya es mayor o igual que 600, quiero que esa Y vuelva a ser 0. Y solo nos queda esa estrella, moverla a esas coordenadas X que no hemos cambiado, y esa Y que sí que hemos cambiado. Pues con esta lógica deberíamos preparar el array de estrellas, dibujar todas ellas cuando corresponda, mover todas ellas cuando corresponda. Vamos a probarlo. Y efectivamente ahora tenemos dos estrellas, unas ligeramente más rápidas, otras ligeramente más lentas. Las más lentas son el fondo formado por imagen, las más rápidas son las que hemos dibujado de forma individual. Como puedes ver, son dos alternativas distintas. Esta alternativa es más versátil porque podría hacer que se movieran estrellas también ligeramente en sentido horizontal o que tuvieran distintas velocidades cada una de ellas. Y la alternativa de la imagen, si no fuera porque nuestra clase hardware tenía esa peculiaridad de que cortaba las imágenes largas, es una alternativa muy simple porque nos limitamos a dibujar la imagen cada vez más abajo y en cierto momento recolocarla otra vez a partir de arriba antes de que se empiece a ver ese espacio en blanco. Pues de momento lo dejamos aquí, como siempre lo tendrás compartido. Es posible que haya una entrega adicional en la que os cuente pues cómo hacer que los enemigos ataquen moviéndose según una cierta trayectoria.